La homeopatía ha sido una de las formas más controvertidas de la medicina alternativa y a lo largo de su historia de unos 200 años ha sido foco de debate, a veces odiado, y con opiniones tanto a favor como en contra. Hoy vamos a intentar esclarecer las bases de la homeopatía. Empezaremos viendo sus orígenes, cómo ha avanzado en el tiempo, pero sobre todo sobre qué se fundamenta, para que tú seas capaz de sacar por ti mismo tus propias conclusiones, conociendo realmente cuáles son los pilares de esta forma de medicina alternativa. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. El término de homeopatía viene del griego homeos, que significa igual o similar, y patos, que hace referencia a sufrimiento. Homeopatía es una forma de curación que se basa en la idea de que lo igual cura a lo igual, en lo que después profundizaremos. La homeopatía fue fundada por un doctor alemán llamado Samuel Hahnemann en 1796, a finales del siglo XVIII. Casualmente, en este mismo año, en 1796, fue cuando Edward Jenner puso la primera vez la vacuna de la viruela. Hahnemann, el creador de la homeopatía, fue efectivamente un doctor, pero de forma temprana en su carrera como médico empezó a crecer en él una desilusión muy grande por la medicina de la época. La homeopatía ganó popularidad en Europa de forma muy rápida, sobre todo durante la primera mitad del siglo XIX, y esto se debe a varios factores. En primer lugar, a su éxito entre ciertas personalidades destacadas, y en segundo lugar, por las epidemias. En cuanto a personas relevantes que apoyaron de algún modo la homeopatía, está por ejemplo Paganini, el famoso violinista italiano, pero muchas otras celebridades ayudaron a su impulso. Incluso parece que Darwin pudo apoyarlo de algún modo. Y en cuanto a las epidemias, cobra especial importancia la epidemia de cólera, que asoló Europa en el siglo XIX. ¿Y por qué es importante? Porque los médicos homeopáticos llegaron a ser incluso más exitosos salvando vidas que los médicos convencionales. Esto se ha estudiado y está bastante claro que no es tanto que los homeopáticos salvaban a los pacientes, sino que los otros acababan con su vida. El tratamiento convencional que se tenía para el cólera en ese momento eran las sangrías, lo cual era infinitamente más perjudicial que beneficioso, mientras que los homeopáticos no hacían estas sangrías. Un estudio moderno de homeopatía en el cólera muestra que tampoco hay diferencia en la mortalidad entre el placebo y los tratamientos homeopáticos. Como hemos dicho, durante principios del XIX, la homeopatía se expandió en gran medida, y ya no solo por Europa, sino por todo el mundo, desde Estados Unidos hasta la India o Brasil. De hecho, actualmente la India es uno de los países que mayor acogida tienen a la homeopatía. En 2019 había cerca de 200 universidades de medicina que enseñaban homeopatía en la India, junto con decenas de instituciones del gobierno. Pero por Europa también está más que establecida esta forma de medicina alternativa. La Comisión Europea estimó en 1997 que el 30% de los europeos habían hecho uso de la homeopatía. Y la homeopatía está de hecho integrada en los sistemas nacionales de salud de muchos países. Además de la India se puede nombrar Brasil, México, Pakistán, Sri Lanka, por ejemplo.
Hemos dado un salto desde el 19 hasta nuestros días, así que vamos un momento atrás. Como hemos dicho, creció mucho a principios del 19, pero ya en la década de los 30 del siglo XIX recibió una fuerte oposición por las autoridades sanitarias de la época. Hubo países en los que descendió mucho el uso de esta terapia, y el ejemplo más paradigmático es Estados Unidos, pero en otros como la India, que ya hemos comentado, no paró de crecer, y hoy en día ya veis que está más que normalizado en muchos lugares. Ya hemos visto un poco el trasfondo histórico de la homeopatía y su situación actual. Veamos ahora un tema importante, los principios de la homeopatía. La homeopatía se sustenta en 3 principios fundamentales: el principio de semejanza o similitud, el principio de individualidad y el principio de dilución o de dosis mínimas. Veamos cada uno de estos. En primer lugar, el principio de similitud. Este principio dice que un paciente debería ser tratado con una sustancia que produzca los mismos síntomas en una persona sana que aquellos que presenta la persona que está enferma. Es decir, lo igual se trata con lo igual. Esto del principio de similitud lo propuso Hahnemann por sus observaciones en relación al cólera y su tratamiento con la quinina. Vio que la quinina ayudaba a curar el cólera, pero que al mismo tiempo dosis altas de quinina daban unas fiebres similares a las del propio cólera, y de aquí fue de donde extrapoló el principio de similitud. Decía que así era posible ver qué enfermedad podía curar cada sustancia observando los efectos que producía dicha sustancia en una persona sana. La medicina moderna, sin embargo, ha mostrado la invalidez de este principio bastante simplista. Ya lo dijo Paracelso allá por el siglo XV: "Nothing is poison and everything is poison, only the dose makes the poison". Es decir, cualquier sustancia podría ser tóxica o fatal a altas dosis, o incluso indiferente con una dosis suficientemente pequeña. Es la dosis lo que hace el veneno. Segundo principio, principio de individualidad. Este dice que para cada persona concreta se debe de dar un cierto remedio. Esto es lo que se conoce como individualizar. Debería ser una sustancia que produzca todos los síntomas del enfermo en otra persona sana cuando le sea administrado. El mismo principio de similitud dice que no hay una cura universal para una cierta enfermedad, sino que sería diferente para cada persona. Por tanto, no puede generalizarse un tratamiento homeopático a una escala mayor que realmente una persona, y esto implica además que no es refutable. Y si no es refutable, es decir, si no sigue el criterio de refutabilidad, según Karl Popper y lo que entendemos como ciencia, la homeopatía tampoco puede considerarse una teoría científica. Esto tampoco significa necesariamente que sea una teoría falsa, sino simplemente que no es científica, que es una teoría pseudocientífica y que depende de las creencias de cada uno. Tercer principio, y muy importante, principio de dosis mínimas. La necesidad de reducir la toxicidad de sustancias administradas fue lo que le llevó a Hahnemann a diluir en gran medida dichos principios. Se solía diluir en agua o en alcohol. Y esto originó a que se empezasen a hacer diluciones infinitesimales, es decir, diluciones enormes, en los que básicamente dejaba de haber rastro de la sustancia. Por lo que para ello se decidió agitar la mezcla después de cada dilución. Esto es porque, aunque no quede rastro de la sustancia, que supuestamente es medicinal,
Al agitarlo, opinan los homeopáticos que queda una especie de resto etéreo e invisible en la disolución. Esto de las diluciones, para que os hagáis una idea mental, podría ser como si le echas una gota a un lago o a un pantano, y realmente la escala podría ser muchísimo mayor. En la homeopatía, por tanto, no se sigue la máxima de que el efecto aumenta con la dosis administrada, porque en los medicamentos homeopáticos no es la dosis final lo que produce el supuesto efecto. Y de hecho, casi que proponen lo contrario, que cuanto más diluida esté la sustancia, más efecto tendrá. Esto, por supuesto, es lo opuesto de lo que se ha demostrado en el campo de la farmacología. Los sanitarios homeopáticos no solo le dan importancia a la dilución, sino también a su posterior agitación. Esto último tampoco está demostrado ni avalado por la ciencia actual, ni que sea eficaz más allá que para hacer más homogénea la mezcla o introducir aire. Hahnemann dijo que esto de agitar la mezcla dejaba atrás una especie de esencia espiritual que no podríamos captar con los sentidos y que se mantenía una memoria de la sustancia, aunque no quedase ni una sola molécula de la sustancia original. Hasta aquí los principios básicos de la homeopatía: la similitud, la individualización y las diluciones. Las pastillas homeopáticas se hacen normalmente de alguna sustancia inerte, normalmente azúcar como la lactosa, sobre la que se echa una gota de alguna preparación homeopática, la cual después se deja evaporar. La gran mayoría de las veces el proceso de diluciones no deja ningún rastro objetivable ni detectable de ningún ingrediente activo. Muchos defensores de la homeopatía asemejan sus productos con las vacunas, porque ambos defienden el principio de activar de algún modo al sistema inmune. Esto simplemente no es válido, porque la cantidad de sustancias activas en las vacunas son muchísimo mayores y además, más importante, pueden medirse. Y por otro lado, las inmunizaciones con vacunas producen anticuerpos en la sangre, los cuales también pueden medirse, y los medicamentos homeopáticos no aumentan los anticuerpos. Y en tercer lugar, las vacunas no se usan para curar enfermedades ni para paliar síntomas, sino solo como métodos preventivos. Así que las vacunas y los medicamentos homeopáticos tampoco son realmente equiparables. Dado que muchos remedios homeopáticos no contienen ingredientes activos detectables, tampoco es posible evaluar si tienen aquello que dice la etiqueta. Además, al contrario que muchos fármacos potentes, estos medicamentos no se han visto eficaces en pruebas y en ensayos rigurosos a doble ciego. Bueno, y de hecho la gran mayoría de productos homeopáticos ni siquiera se han evaluado, sino que simplemente se confía en lo que supuestamente deben actuar. Vamos, que la evidencia actual frente a los medicamentos homeopáticos no es superior al efecto placebo, y si una cierta sustancia homeopática tiene efectos sobre la salud, no será más que por el propio efecto placebo, el cual tampoco es nada despreciable, pero es solo eso, placebo. Sí puede ser que te encuentres estudios sobre la eficacia de la homeopatía, pero estos o no son concluyentes o usan formas de estudio poco rigurosas o diagnósticos no probados, o los datos contienen errores o incluso los resultados tienen una significancia muy cuestionable. El efecto placebo puede ser poderoso y eso está claro, pero el beneficio potencial de aliviar los síntomas con placebos
debería evaluarse frente al riesgo de confiar y de gastar dinero en productos cuya eficacia no está probada. Y por cierto, y antes de que se me olvide, si te interesa saber más sobre el efecto placebo, te recomiendo mucho escuchar el episodio número 29. ¿Qué conclusión sacamos entonces de la homeopatía? A pesar de la popularidad de la homeopatía, el efecto terapéutico no está demostrado y la gran mayoría de asociaciones rigurosas de sanitarios consideran a esta forma de medicina alternativa una pseudociencia. Y según los metaanálisis realizados, se concluye que los efectos de la homeopatía no se explican más allá que por el mero efecto placebo. No lo hemos comentado, pero a pesar del amplio consenso científico en este tema, muchas farmacéuticas venden también productos homeopáticos, e incluso los gobiernos de muchas naciones supuestamente avanzadas no ponen las mismas autorizaciones necesarias para sacar un medicamento homeopático frente a otro de medicina convencional. Y además, la cantidad de dinero que mueve el mercado de la homeopatía es ingente. Con lo que sí, también hay una gran parte de hipocresía por las entidades reguladoras. Y hasta aquí el episodio sobre la homeopatía. Antes de criticar esta forma de medicina alternativa, es importante que la conozcas para tener argumentos razonados y fundados. Y si decides tomar un medicamento homeopático, también es importante que seas consciente del consenso científico actual que hay sobre el tema, porque la ciencia no quiere invisibilizar la homeopatía, sino simplemente saca conclusiones por medio de métodos razonados y avalados con el mayor grado de evidencia que tenemos. Si te ha gustado, le puedes dar al seguir al canal para no perderte los siguientes episodios y recuerda que puedes encontrarme en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.